sea la dueña y plasmaré yo tu nombre junto al mío en la arena. Seguimos en A la Cuenta de Tres y efectivamente estamos ya con nuestro especialista para hablar sobre el tema de la columna. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en la columna por el tema del sobrepeso? Y de pasadita vamos a hablar en sí sobre el tema de la columna y cuáles son los problemas que podemos tener. Estamos con el doctor Carlos Álvarez, neurocirujano, y abrimos como siempre nuestras líneas telefónicas para que llamen si tienen alguna duda, por supuesto. Así que aparece rápidamente ya en pantalla nuestras líneas telefónicas, el 619-0747, 619-0747. Dicho esto, empezamos con la conversación, doctor. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Carla, por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, en principio, ¿por qué es tan importante la columna y, digamos, qué está dentro de lo normal o qué está dentro de lo anormal, digamos, en la columna? Sí, hay que entender que la columna es el eje donde se van a implementar todas las... Hay una zona en el cuello que es cervical, otra en la espalda que es la zona dorsal, pero de la que queremos hablar quizás vinculado al sobrepeso es la zona de la cintura, la zona lumbar. Esta columna son vértebras, está constituida por vértebras y discos, vértebra y disco. 5 vértebras y 5 discos que amortiguan su articulación entre ellas. Si uno sobrecarga esta estructura, que además está dispuesta, como todos sabemos, como una curva, esta columna comienza a sufrir cambios y deterioro, y su primer signo de que está sobrecargada es el dolor, la lumbalgia. Y se sabe ahora que todas las personas en algún momento de la vida vamos a tener dolor lumbar. Es decir, no solo es un hecho. Sí, es un hecho. Es decir, no solo es el sobrepeso, también es el mal uso que le demos a la columna vertebral, sometiéndola a traumatismos, sin cuidarla, pensando que esta columna es invencible, es de acero y no se va a dañar, y esto no es verdad. La columna está hecha de huesos que están con vida, que tienen irrigación, que se pueden envejecer, que pueden ser asiento de otras enfermedades también. Ahora, ¿cómo podemos, antes de entrar ya al sobrepeso, cómo podemos cuidarla bien para tener una buena calidad de vida? Porque, digamos, como usted menciona, el cuerpo humano pues se desgasta también como una maquinaria, así es que no le damos mantenimiento, pero se va a desgastar y todos vamos a sufrir de un problema lumbar. Entonces, ¿cómo hacer para tener una mejor calidad de vida? Sí, la idea es mantener esta columna saludable y entender que esta columna se forma de huesos, los discos intervertebrales que dijimos, y se soporta muy bien por las estructuras musculares que están alrededor. De tal manera que si se mantiene una rutina de actividad física que fortalezca estos músculos que llamamos paravertebrales, tengo el soporte para esa columna vertebral. Si además evito toxinas contra la columna, como es el cigarrillo y todas sus sustancias tóxicas que se ingieren, puedo tener una columna bastante saludable, sin hablar todavía de sobrepeso. Es decir, actividad física y ninguna noxa que dañe a la columna vertebral. La primera de ellas es el cigarrillo. Cigarrillo, alcohol, drogas, Fundamentalmente, en cuanto a columna vertebral, cigarrillo. Cigarrillo, básicamente. Por alquitrán y nicotina que dañan tremendamente la columna. ¿Por qué? Porque se pega a la columna. Lo que pasa es que le quitan oxigenación a la columna vertebral. Y su nutrición fundamental del disco intervertebral se nutre desde la vértebra. No debo asfixiar esa pobre columna. Ahora, tenemos una llamada telefónica y se me acaba de ir la pregunta que le iba a hacer, así que mientras que me acuerdo vamos con la llamada telefónica porque nos vamos a ir a Loreto. Luis Flores se encuentra en la línea. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Cuéntame. Bueno, mi concepto es lo siguiente. A mí me diagnosticaron una hernia de disco entre la L4 y la L5. Una persona alta, mido 1,95 m y estoy con 110 kilos de peso. Ya, mi consulta iba en si es que la operación quirúrgica es la única solución para dar a este problema. Aquí tenemos al doctor para Sí, es una excelente pregunta. Fíjese, la columna, ya atendiendo a lo que mencionaba Luis, tiene 5 pisos y se enumeran de arriba para abajo. Entonces, L1, L2, L3, L4, L por lumbar. Claro. Nuestro paciente que llama tiene una hernia entre L4 y L5, o sea, quiere decir en el penúltimo piso, así es. Pero ¿qué significa una hernia? Que el disco que amortiguaba esa articulación entre las vértebras se ha roto en su anillo externo y se ha salido su contenido contra uno de los nervios. Cuando cae ese contenido contra el nervio genera dolor irradiado hacia la extremidad inferior. Entonces el paciente puede tener dolor en la pierna o hacia el dedo meñique o hacia el primer dedo del pie. ¿Abajo? Se irradia porque sigue la trayectoria del nervio, que es el ciático, el famoso nervio ciático. Entonces el paciente, yo entiendo, tiene una lumbociatalgia. La mayor parte de las hernias de núcleo pulposo no son quirúrgicas. Más del 90%, 95% de hernias no se deben operar.
El problema que él nos cuenta es que es una persona alta y además con sobrepeso. 1,95. 1,95 y tiene 90 y tantos kilos de peso, nos ha contado. Habría que ver bien su índice de masa corporal, pero la pregunta de él es, ¿tengo que operarme? En principio, hay medicina física antes de cualquier idea de cirugía. En segundo lugar, habría que ver bien sus imágenes, porque si tengo una hernia muy grande que comprime la estructura del nervio y le está causando pérdida de fuerza o alteración de la sensibilidad o no lo deja trabajar, hay que pensar en una posibilidad quirúrgica. Pero siempre respondiendo a Luis y a los demás televidentes, hay que pensar que la mayor cantidad de hernias no son quirúrgicas. Okay. Deben ir a medicina física y van a evolucionar bien. Ah, ya. Yo lo que le iba a preguntar antes de ir a Luis, y Luis, ojalá que hayas escuchado bien las recomendaciones, lo que le iba a preguntar es, cuando usted hace la recomendación a las personas de que para tener una buena calidad de vida hay que hacer Es ejercicios y no fumar, ¿qué tipo de ejercicios? Porque no todos pueden hacer los mismos ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios son los mejores para la columna? Fíjese, hay que atender a un principio lógico. El ser humano tiene dos extremidades y está hecho para movilizarse de esa forma. De tal manera que, y lo saben muy bien los reumatólogos cuando luchan contra la osteoporosis, por ejemplo, el principal ejercicio es caminar. Okay. Es decir, uno debe luchar contra la gravedad de la Tierra, por decirlo de alguna manera. Lo hacen los astronautas cuando están en zonas ingrávidas, haciendo fuerza centrífuga para que simule la gravedad de la Tierra. De tal manera que la mejor forma de hacerlo es caminar. Hay varias posibilidades. Una opción que yo siempre le recomiendo a los pacientes, que es fácil de recordar, es caminar hora y media a marcha forzada, sin detenerse, 3 veces por semana. ¿Qué es marcha forzada? Marcha forzada es aquella marcha que pasado 20 o 30 minutos nos da sensación de calor, y si podemos tener cómo controlar la frecuencia, debe haber aumento de la frecuencia cardíaca en un rango más o menos aceptable que se puede definir para la edad y el tamaño de cada paciente y su peso, pero debe ser una marcha donde yo ponga mucho esfuerzo, no debo detenerme y debe ser hora y media, 3 veces por semana, como parámetro general para poder seguir. Okay. Ahora sí, vamos con el sobrepeso. ¿Cuándo uno ya está con sobrepeso? ¿Cuándo uno tiene que estar con la alerta del sobrepeso? Yo les explico a los pacientes que la mejor manera de saber si uno tiene sobrepeso es guiarse por las tablas de índice de masa corporal. O sea, no hay que hacerse mucha complicación. Uno entra a la computadora, pone calculadora de índice de masa corporal, pone su peso y su talla y le va a salir un aproximado, valor. ¿no? Así es. Si uno tiene 25 de índice de masa corporal, está en lo ideal. Si uno tiene 28, si uno tiene 30, si uno tiene 32, está caminando hacia el sobrepeso y la obesidad. Y eso siempre es malo, muy deleterio, no solo para la columna, sino para el resto de estructuras, tobillos, rodillas, caderas. De tal manera que uno lo que debe hacer siempre es tratar de llegar a un índice de masa corporal ideal. 25 es el índice aceptable a nivel mundial. Ahora, doctor, sería bien fácil decir, mire, el ciudadano de a pie, el ciudadano normal podría cuidarse, pero la comida peruana es tan rica y además la comida de a pie, la que comemos, no es muy fácil llevar una dieta saludable, ¿o sí? Con la comida que consumimos normalmente, diariamente. Es relativo, ¿no? Porque por un lado está la base genética que nos da el biotipo que tenemos. Pero por otro lado está que si uno utiliza su cerebro para comer, sí puede comer rico en nuestro país, pero con toda seguridad comer varias veces al día, que es lo ideal, es decir, no someterse a dietas rigurosas que solo generan una respuesta contraria, y uno controlar su peso en un país con comida tan rica como la nuestra. No tenemos que matarnos, posible. No tenemos que matarnos de hambre. De ninguna manera. Perfecto, podemos comer rico entonces, ojo. Sí. Muy bien, Daniel Florian, de Cercado de Lima. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Una consulta, por favor, con el doctor. Dale. Me han detectado una hernia lumbar a la altura de la L5. La consulta es esta. Yo tengo sobrepeso, ligeramente, pero yo manejo todo el día y todos los días. El doctor me ha dicho que no requiere operación, pero el problema cuando yo manejo todos los días me incomoda, me duele. Yo quisiera hacer la consulta que necesito operación, debo dejar de manejar obligatoriamente para recuperarme. Esa es la duda. Sí, en principio no he dicho que las hernias no se van a operar. Lo que digo es que el primer enfoque que uno debe dar es medicina física. Si nuestro paciente que llama se dedica a labores como ser chofer, muchas horas del día, uno debe destinar un tiempo para hacer actividad física. Pero su situación concreta de él es que tiene sobrepeso y tiene una hernia. Habría que evaluar el examen clínico naturalmente y ver las pruebas diagnósticas como la resonancia. Si vemos en la imagen que la medicina física no lo va a ayudar,
que no lo podemos invitar a hacer actividad física para que baje de peso porque tiene dolor, estamos atrapados en un círculo vicioso, probablemente la cirugía sea una alternativa. Y en estos casos donde la cirugía es una alternativa, y esto es bueno recalcarlo, los resultados son muy buenos. Ok. Muy buenos. Digamos, en porcentaje de éxito de una operación de hernia, ¿cuánto es aproximadamente? En general, si una cirugía está bien indicada y la técnica operatoria y las condiciones en que se realizó, como hacemos todos los neurocirujanos en nuestro país, es correcta, los pacientes van bien, todos van bien. La idea es definir bien el caso y utilizar la técnica correcta. Ahora, ¿por qué es la última opción la operación si es tan exitosa? Porque probablemente algunos pacientes no necesitaban hacerla. Siempre una cirugía, Carla, como usted comprende, implica riesgos. Ya. No hacerla no implica ningún riesgo, entonces. De tal manera que si yo tengo una hernia que va bien con medicina física, en buena hora. Pero estos pacientes, y le vuelvo a decir, los neurocirujanos en el país estamos perfectamente capacitados para manejar con estos. Tienen que operarse, va a ir bien. Ok. Tienen que ir con confianza a la cirugía, va a ir bien. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación de una operación? Si es una hernia, simplemente una hernia. Normalmente en nuestra clínica, en los hospitales de nuestro país, el paciente se opera hoy, al día siguiente está caminando. Eso deben tenerlo claro los pacientes. Hoy se opera, al día siguiente camina. Tercer, cuarto día, más o menos, dependiendo de las condiciones del paciente, está dado de alta. ¿Y cuándo puede trabajar? Normalmente se le da al paciente 30 días de descanso. Con una rehabilitación. Muchos de los pacientes, como llegaron a cirugía, necesitan rehabilitación porque les falta fuerza en el pie o tienen trastornos sensitivos o la marcha no es adecuada porque han vivido con dolor mucho tiempo. Pero más o menos a los 30 días el paciente ya debe estar en condiciones de trabajar normalmente. Pero su calidad de vida se ve menguada, o mejor dicho, su estilo de vida va a cambiar. ¿Tiene que cambiar su dieta, sus formas, su consumo? Si estamos hablando de que es un paciente obeso, debe cambiar para volver a la que debería ser lo normal, él y otros, ¿no es cierto? Es decir, debe controlar su peso para tener un buen índice de masa corporal. Pero si estamos hablando de un paciente operado de una hernia, es que debe dejar de jugar fulbito los fines de semana, es que debe dejar de nadar, debe dejar de correr, va a cambiar su vida sexual, va a cambiar sus actividades normales, de ninguna manera. Perfecto. No es una cirugía invalidante, es una cirugía que lo devuelve a la vida normal más bien. Pero que tiene que cambiar ciertos hábitos para si es tener... fumador, si tiene sobrepeso, si no hace ejercicio, Eso sí. ni hablar. Así es. Nos vamos ahora a Tarapoto porque se encuentra Dante Llanos en línea. Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. Uy, se fue lamentablemente. Sigamos hablando entonces. Eso con respecto al, digamos, al sobrepeso. Pero hay otros cuidados que debemos tener por el tema de la columna. Por ejemplo, acá tenemos a Lola. Le presento a Lola, doctor. Sí, ya lo estuvimos examinando. Sí, Lola Así acá es. tiene sus, no sé si nos podemos mover con normalidad, pero acá Lola tiene justamente Su columna vertebral. su columna vertebral, y usted decía la L, ¿no? Hemos hablado Sí. de la L1, Si usted 2, me 3. permite, Sí, Carla. claro. Para En que esta nos columna, explique. esta es la zona sacra, Ya, donde están las perfecto. nalgas. Esto más o menos sería, si es que veo bien, L1, L2, L3, L4 y L5. Para Y que- dentro claro. viajan los nervios, en amarillo. Ajá. Y ahí están los discos, ¿no es cierto? Los discos estarían más hacia Ajá. adelante, no se podrían ver, pero al haber una hernia, comprime estos discos en amarillo y genera un dolor irradiado a la extremidad. Ajá. Y eso es la lumbociatalgia del paciente. Que es lo que hemos estado hablando. Así Ahora, es. la gente que no tiene sobrepeso, pero aún así tiene dolor, ¿por qué motivos son? Así, siendo un factor, hay gente delgada con hernias Sí. y de necesidad quirúrgica incluso. Porque el principal factor, si bien sobrepeso, fumar, la poca actividad física son factores que se suman a esto, es la genética. Es decir, la calidad, por decirlo de alguna manera, biológicamente establecida del disco es un factor. Si este disco, su composición proteica no es suficiente para tenerlo bien hidratado, se va resecando con el paso del tiempo, se resquebraja, se rompe y da lugar a la hernia. ¿Qué alimentos son los mejores para tener bien hidratada la columna? No hay cómo lograrlo a través de la dieta. ¿No? Usted nace con un disco genéticamente programado, por decirlo de buena Ya. manera, y no hay cómo mantenerlo más hidratado, ni cuando se deshidrató, rehidratarlo. No hay nada que pueda No, hacer. de ninguna manera. Uy, qué pena. Solamente el trofismo, que es moverse, Ejercicio. actividad física. Solo efectivamente. ejercicio. Eso es verdad. Muy bien. Betty Honores, de Surquillo. Betty, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias, señorita. Ahorita estoy en cama, me acaban de poner 3 inyecciones de diclofenaco, tramal y orfenadrina, porque el dolor me mata, todos los días me mata el dolor, todos los días tomo tramal. Y no sé si necesito operarme, no sé. ¿Pero qué te duele? ¿Dónde te duele? La parte baja de la columna, me duele, me arde, me quema. ¿Qué edad tiene usted, señora? Y cuando camino me duele más, o sea que no puedo mucho caminar.
Su edad, por favor. 7'2". 7'2", correcto. 7'2". ¿Y has tenido algún tipo de accidente o algo así? No, nunca. Nunca. Ok. Sí, ya lo tengo. Gracias. Te va a dar la respuesta el doctor. Mire, señora, yo le sugiero lo siguiente. Si uno está con tramadol o si está con antiinflamatorios, si la vida ya, para decirlo en términos sencillos, se le ha hecho cuadritos al paciente, está limitada, no puede movilizarse, yo creo que debe ir a consulta con el ánimo de solucionar esto, muy probablemente, y no digo que así sea, pero es probable de forma quirúrgica. Yo, si usted me permite, Carla, le invito a la señora a que nos llame a la clínica al 635-5399 y voy a, de cortesía, atenderla, quiero evaluarla, porque si nos llama y con esta historia yo entiendo que es una señora que está sufriendo. Hay que atenderla, hay que evaluarla, que nos llame a la clínica para poder examinarla y ver si es tributaria o no de medicina física, quizás todavía, o si requiere manejo quirúrgico. Pero hay que darle una voz de confianza, de esperanza a la señora que esto sí se puede manejar. Que nos llame, yo la atiendo con todo gusto. Que llame, entonces, ¿le puede repetir el Sí, número, por favor, doctor? que nos llame al 635-5399. De a parte... la Clínica Neuroquirúrgica Álvarez. No, de hecho la vamos a recibir si acusa que ha visto este programa la mañana de hoy. Diga que llama, ¿no? Su nombre, por supuesto, ¿Cómo y no? que es la paciente que habló con el doctor, ¿no es cierto?, aquí en A la Cuenta de Tres. Muchísimas gracias, Así es, él la va a con atender. todo gusto. Muchísimas gracias por eso, doctor. Sí, sí. Antes de irnos, porque ya nos tenemos que ir, nos hemos centrado en la parte lumbar, pero ¿qué pasa con la cervical y qué pasa con esta parte de acá? Si podemos hacer un repaso rapidito, ¿no? Brevemente, sí. Lo importante que podríamos describir acá es que esta estructura que está aquí en celeste con estas venas en azul es la médula espinal. La médula llega más o menos hasta L1 o L2 en algunos casos. Cuando hablamos de hernias lumbares no nos preocupa la médula porque no está en discusión, pero las hernias que suceden en esta zona dorsal, que también existen hernias, o en la zona cervical, afectan la médula espinal. Y cuando hablamos de la médula espinal ya estamos hablando de una estructura sumamente delicada, ya los conceptos cambian. Cualquier compresión, por mínima que sea, no estamos pensando en ofrecerle medicina física al paciente, cuando hablamos de la médula, sino en descomprimir, ni bien se ha diagnosticado la compresión de la médula. Es otra lógica cuando hablamos de la zona dorsal y cervical, que es menos frecuente. ¿Que eso es fibromialgia, puede ser? No, estas son necesariamente. hernias de columna vertebral cervical o hernias de columna vertebral Uy, qué difícil. dorsal. Ok, muchísimas gracias, doctor, por Carla, haber un estado gusto estar con usted. nosotros, Sí. y ojalá los hayamos podido ayudar, aunque sea un poquito, respecto a los dolores que ustedes pueden estar sintiendo. Hacemos una pausa aquí en A la Cuenta de Tres, pero volvemos con más, por supuesto.